La perícopa es Hebreos 1:1 al 4. En ese pasaje encontramos varias cosas en relación a Cristo. Y el gobierno de Jesús, de que ese pasaje habla, demuestra que Él es el Mesías. El Hijo no solamente es el fin, también es el principio. Y hay una cláusula que leímos hoy que dice, mediante el cual hizo el universo, o por quien asimismo hizo el universo. Esa cláusula identifica a Jesús en su papel preencarnado como agente de la creación. Y es imposible para el hombre llegar a entender el sentido total de esta afirmación, porque en la Biblia leemos que quien creó, ¿quién es el creador? El Padre, ¿verdad? Pero en este texto vamos a notar que el creador a quien se refiere el texto es el Hijo. Y eso es un choque teológico para muchas personas que solamente creen en Jehová y no en Jesús y ni en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos acerca de este tema, a veces es imposible llegar a entender el sentido total de esta afirmación que acabo de leer con ustedes. Pero la comprensión completa no es la meta en este momento. No obstante, es importante reconocer la majestad del Hijo de Dios, que estuvo presente en la creación y que es el Señor soberano de todas las cosas. Jesucristo es Dios. Así que hoy notaremos por qué decimos que Él es el creador. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Voy a llevarles poco a poco en eso. Dice el texto, por quien asimismo hizo. La palabra hizo, es probable que el autor haya implicado la deidad de Cristo aquí, también en esta declaración, ya que el énfasis recae en el verbo hizo y no en la preposición mediante. Con la palabrita hizo, el autor quiere subrayar la divinidad de Jesús y Jesús como creador. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que el Señor Dios Padre creó al mundo. Vamos a leer el Salmo 104:24 en la pantalla. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a notar que el creador es el Padre. Entonces, vamos a leerlo. Es el Salmo 104:24. ¿Cómo dice? Vamos a la palabra, vamos a la pantalla. Salmo 104:24. Ahí está. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste, como dice, todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Quién es el creador según el texto? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el creador? No diga Dios, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el creador según el texto? Es Jehová. Y sabemos que en el texto Jehová es Dios Padre. Y como ese versículo, puedo mencionarles un sinfín de textos que dicen que el Padre es el creador. Pero los escritores sagrados presentan al Hijo como agente de la creación. Vamos a leer Juan 1:3. Vamos a leerlo, por favor, ahora. ¿Cómo dice Juan 1:3? Vamos a leerlo, vamos a la pantalla. Juan 1:3. Todas las cosas, aquí está hablando de Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Aquí, si leemos el contexto, se refiere a Jesús. La pregunta es entonces, ¿quién es el creador? ¿Jehová o Jesús? Esa es la pregunta. Luego vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 8:6. Vamos a leerlo, por favor, ahora. ¿Cómo dice este pasaje de 1 Corintios 8:6? Aquí está. Ahí es Crónicas, Corintios, es 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y somos nosotros para Él.
y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Quiero que noten esto y no concluyo nada más. Vamos a leer un pasaje más en Colosenses 1:16. Vamos a leer Colosenses 1:16. Usted anote, le va a hacer falta en el campo cuando usted platique con alguien para defender su fe, le va a hacer falta. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Vamos a leer. Dice así, léalo conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí se refiere a Jesús, no se refiere a Jehová. Entonces quiero llevarles a esto. Los escritores sagrados presentan como agente de la creación a Jesús, como lo acabo de mencionar. Y seguramente ellos, los escritores sagrados, comprendían que era así por revelación de Jesucristo mismo. Por ejemplo, vamos a leer Juan 5:19, 21 y 26. Vamos a leer, por favor, Juan 5:19, 21 y 26. Vamos al 5:19 primero. Juan 5:19, ¿cómo dice? Ahí está. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos ahora al versículo 21 del mismo capítulo. ¿Cómo leemos? Vamos, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora un versículo más, 26, 5:26. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo por favor ahora. Dice el 26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, ¿quién puede decir eso? Si no fuera divino, no diría eso. Hay que preguntarle a la gente que no cree en el mesiasgo de Jesús: ¿tú crees que Jesús es Dios? No. Entonces, ¿crees que es un hombre que dice la verdad? Sí. No puede un hombre que dice la verdad mentir en una afirmación como esa. Y él está diciendo que él mismo por sí mismo tiene vida. Como el Padre vive por sí mismo y no depende de nadie, así Jesús vive por sí mismo y no depende de nadie. ¿Sí me estoy explicando? Voy poco a poco. Entonces, escuche bien, voy a llevarle poco a poco para demostrarle que Cristo es creador. Voy poco a poco. Cristo es sabiduría. Vamos a leerlo, hermanos amados. 1 Corintios 1:24. Vamos a leerlo. Jesús tiene muchos nombres. Él es Emmanuel, es Salvador, es Hijo de Dios, Hijo del hombre, nombres y títulos de Cristo. Y entre ellos, uno de ellos es sabiduría. Cristo es sabiduría. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 1:24. ¿Cómo dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Cristo es poder y Cristo es ¿qué? Sabiduría. Ahora voy a llevarles a un pasaje que está en Proverbios 1:23. Vamos a leer por favor ahora Proverbios 1:23, 24 y 33. Vamos a leerlo. Proverbios 1:23. ¿Cómo dice? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Versículo 33 ahora. Eternamente, está hablando Proverbios, está escribiendo Salomón. Eternamente estaba establecida, habla la sabiduría, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra,
Cuando el Señor Jehová estableció los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, ¿quién estaba ahí? La sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría. Voy poco a poco, vamos entrando. Ahora vamos a leer el versículo 23 al 30. Vamos a leer, vamos a dejarlo ahí. Quiero notar esto. Hay un vínculo estrecho entre la cristología y la cosmología. Cristología habla de Cristo. La cosmología habla del universo, del cosmos. Hay una estrecha relación entre los cuatro grandes pasajes cristológicos del Nuevo Testamento. Voy a mencionarles tres. Los tres pasajes que hablan los tres grandes pasajes que hablan acerca de Cristo, se los voy a mencionar para llevarles a que Cristo es el creador. El primero es Hebreos 1, 2 al 3. Creo que traigo diapositivas ya hechas. Hebreos 1, 2 al 3. Vamos a la diapositiva, por favor. Descripción de Cristo según Hebreos 1, 2 al 3. Cristo es Hijo de Dios. Se nos fue la pantalla. Cristo es Hijo de Dios. Y eso lo dice el texto ahí. Cuando dice: en estos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Siguiente diapositiva. Cristo es heredero de todas las cosas, dice el texto, a quien constituyó heredero de todo. Número 3. Cristo es creador del universo, por quien asimismo hizo el universo. Número 4. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, es el texto. Número 5. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. La imagen misma de su sustancia, dice el pasaje. Número 6. Vamos a avanzar. Número 6. ¿Cómo dice? Cristo es sustentador de todas las cosas. Número 7. Cristo es perdonador de los pecados. Y número 8. Cristo es Rey exaltado a la diestra. Él está por encima de todo. 8 cosas habla Hebreos capítulo 1 respecto a Jesús. Pero no solamente eso. Juan 1, 1 al 18. No vamos a leer todos esos textos, pero vamos a leer, por ejemplo, el versículo 3 y 10. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 10. Juan 1, 10. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién hizo el mundo? Jesús. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Aquí está la clave del mensaje hoy, al menos del aspecto teológico. ¿En qué sentido Jesús fue creador si Génesis explica que el Padre fue quien creó todo? Porque la fórmula habitual de las Escrituras es referirse como creador al Padre. Pero aquí se dice que el Verbo creó todo. El Verbo es el Hijo de Dios. ¿En qué sentido? Escriba esta frase si desea. Le voy a dar la clave para este asunto. Escúchelo bien. El Padre, mente suprema e infinita de la divinidad, elabora el proyecto creacional. ¿Quién elabora el proyecto creacional? El Padre. El Hijo, que es Verbo eterno, conocedor pleno y exhaustivo e infinitamente conocedor de la mente divina, es el que puede pronunciar sea, por el que cuanto no existía vino la existencia. Voy poco a poco, no pierda de vista esto. Vamos a Génesis 1:3. Ahora sí, ponme las diapositivas de hace rato. Génesis 1:3. ¿Cómo dice? Y dijo Dios, léalo conmigo, sea la luz, y fue la luz.
Génesis 1:6. Luego dijo Dios, hay expansión. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas y descúbranse lo seco. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra. Siguiente diapositiva. 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras. 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. 1:24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. 1:26. Dijo Dios, hagamos. ¿Con quién está hablando ahí? ¿Por qué dice hagamos? No dijo voy a hacer, hagamos. ¿Sí me explico? Entonces quiero que noten esto. El Padre es el que elabora el proyecto creacional. El Hijo hace la pronunciación. Él es el agente. El Padre hace el proyecto creacional y el Hijo es el que suelta la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y por la palabra de Jesús fue la luz. Si me estoy explicando en esta mañana. Entonces el verbo, el espíritu, escúchelo bien, el espíritu que escudriña la intimidad divina ejecuta el pensamiento del Padre y la voz del verbo en una acción perfectísima de la omnipotencia divina, dando respuesta creadora a cuanto estaba determinado. Entonces el Padre es quien elabora el proyecto creacional. El Hijo suelta la palabra y por su palabra las cosas son. Y el Espíritu Santo, cuando el Hijo dice la palabra, el Espíritu ejecuta lo que pensó el Padre, lo que dijo el Hijo, lo ejecuta el Espíritu Santo. Por eso Génesis 1 dice, 2 dice, 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre hace el proyecto creacional en su mente. El Hijo suelta la palabra que el Padre pensó y el Espíritu ejecuta esa palabra. Alaban al Señor. Alaban al Señor. Por eso mucha gente dice, se aplaudir, aplauda fuerte al Rey de gracia. Por eso mucha gente dice, no puedo aceptar a Jesús como creador, porque quien crea es Jehová, no es Jesús. Bueno, así lo creen, pero la Biblia dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido es. El Padre ha dado al Hijo tener vida por sí mismo. Jesús es Dios, es creador. Alguien de un aplauso fuerte a Cristo Jesús en esta ocasión. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Entonces, la razón que permite a Cristo ser el creador está en que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, por cuanto en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Ahora, vamos a la pantalla. Quiero presentarles el tercer texto. El primer texto es Hebreos 1, el segundo es Juan 1 y el tercer texto muy grande de la cristología es Colosenses 1. Fíjense que todos están en el capítulo 1. Hebreos 1, Juan 1 y ahora Colosenses 1. Es 1:13 al 20. No vamos a leer todo, pero creo que lo traigo editado en la pantalla. 13 y 14. Dice, su amado Hijo, en quien tenemos que el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más es Él? El primogénito de toda la creación. Quiero que noten esto. Quiero que noten esto. Algunos dicen que como dice primogénito, eres el primer ser creado. No está diciendo eso el texto. No puedes el creador ser creado. Si es el creador, no puede ser creado. El texto no está diciendo eso. La construcción del texto griego, al ser un predicado, no se puede referir a origen
en el sentido de la primera criatura creada, sino la causa de toda la creación, la razón de ser de la creación. Así que el Verbo no fue creado, sino engendrado eternamente del Padre. Por tanto, siendo Dios, es eterno y sin principio. Leo el versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a leerlo por favor en la pantalla. Es Colosenses 1, 16 al 19. Vamos a leerlo todos por favor. Colosenses 1, 16 al 19. Lo encuentra, alabe a Cristo. Aquí está. Léalo conmigo. Porque en Él las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Escúchelo bien. Escúchelo bien. El comentarista F.F. Bruce piensa que los tres autores, que son el autor de Hebreos, Pablo y Juan, emplean el lenguaje de un himno o confesión de fe de las primeras décadas de la iglesia. La iglesia en el principio de su fundación, que fue en Pentecostés, enseñó siempre que Jesucristo es el Señor creador. Así que Él es quien ha puesto cada una de las estrellas en su lugar. ¿Quién lo ha hecho? Jesús. Ha decidido su rumbo y su velocidad con respecto a las demás estrellas. Él es quien ha creado la diversidad de flores. Él es quien ha creado la diversidad de plantas, de animales. ¿Con qué conocimiento de causa pudo decir Jesucristo que no debemos preocuparnos porque cada cabello de nuestra cabeza está contado? Porque Él es quien los contó desde el principio. Jesucristo es mi creador. Dígalo conmigo. Jesucristo es mi creador. La vez anterior estaba yo orando con alguien para que reciba a Cristo. Estaba quebrado y llorando, sentado en un lugar. Me acerqué a él y le dije: repite la oración, como suelo hacerlo aquí. Y cuando empezó a repetir, le dije: Padre, confieso que soy un pecador. Y lo fue diciendo tal cual yo lo iba diciendo, así quebrado. Y le dije que repitiera: confieso que Jesucristo es el Señor. Hasta ahí lo dijo. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Y lo repitió: mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Cuando yo dije "y mi Dios", abrió los ojos y me dijo: no, Él no es Dios. Y se perdió la oración y obviamente su alma quedó stand-by. Si no reconocemos que Jesucristo es el Señor, Dios creador, estamos en un serio peligro, y se los voy a demostrar a continuación en mi punto 2. Punto número 1, lo que les acabo de predicar: el Hijo creador. Punto número 2, y aquí voy a tener mi sermón. Punto número 2, el alcance de la creación del creador. ¿Hasta dónde llega el alcance? Dice nuestro texto de hoy: por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Hizo qué? Ponme ahí por favor el texto de hoy, que es Hebreos 1:2. Por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Hizo qué? El universo. El alcance
alcance de la creación del creador, que es Jesús, abarca ¿hasta dónde? Abarca todo el universo. Desde ahí les quiero decir que Jesús no es Jesús Chuk, no es Jesús Cobó, no es Jesús Kawich, no es Jesús Zul. Escúchalo bien. Yo he escuchado a algunos que dicen: mi amigo Chuchito, ¿cuándo jugaste canicas con él? No es cualquier Jesús. Quiero que noten eso. La semana pasada yo estaba en oración y mientras oraba entró él a mi cuarto. Tardé días con esa presencia que corría en mi piel. Yo sé que él entró en mi espíritu, lo vi, lo percibí. Sé que él entró a mi cuarto. Yo estaba hablando con Dios y estaba explicándole algunas cargas mías y estaba explicando algunos problemas que tenían que ver con asuntos muy personales de tipo material, no espiritual. Y estaba hablando con Dios ese asunto cuando entró Jesús a mi cuarto. Oh, cuando Jesús llega a la vida del hombre y se hace real, las cosas nunca serán iguales. Las cosas nunca serán iguales. Él es el creador del universo. Siento la presencia de Jesús aquí en esta mañana. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Paséate, Jesús Nazareno. Levante su mano todo mundo. 30 segundos, dígale: paséate, Jesús Nazareno. Dígaselo: paséate, Jesús Nazareno. Aleluya, Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Tú no lo ves, pero Él está aquí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les dejaré huérfanos, mandaré mi espíritu que esté con vosotros. Jesús está aquí. Dele gloria, su gracia preciosa está aquí. Por un lado, la expresión el universo, tos a Jonas, suele ser temporal. Aquí designa el mundo que Dios ha hecho. Pero por otro lado, en el texto griego, el universo es literalmente las edades o los siglos. Creó las edades, creó los siglos. Espíritu Santo, ayúdame a reflejar y a revelar lo que tú me has revelado. Dame la sabiduría para transmitir lo que quieres decir a tu pueblo hoy. Así que el universo no solamente es el mundo creado en todos los mundos posibles, sino suele ser también literalmente las edades o los siglos. Así se puede traducir la palabra griega: edades, siglos. Y siglos para nosotros es una palabra temporal, no es una palabra geográfica. Pero desde la perspectiva de la eternidad, las dos cosas, el tiempo y el espacio, van estrechamente unidas entre sí.
El tiempo es inconcebible sin el espacio y el espacio es inconcebible sin el tiempo. Porque el tiempo es relativo a la velocidad y la velocidad requiere espacio. Por tanto, decir que el Hijo es creador de los siglos es lo mismo decir que Él es Señor del espacio en todas las edades. No hay universo sin las edades, ni hay edades sin universo. Lo importante aquí es que lo que el autor de Hebreos nos dice acerca del Hijo, lo importante aquí es quien nos comunica el mensaje definitivo de Dios. No es un mero carpintero de Nazaret, sino el principio y el fin de la creación, el alfa y el omega, el autor y consumador, el que dio principio a todo y el que es heredero de todo. Quizá pudiéramos, honorables oyentes, atrevernos a descuidar el mensaje de un carpintero, pero no debemos atrevernos a descuidar el mensaje del Hijo de Dios, que es el creador. Y aquí está el peligro al que quiero llegar. Decir que el Hijo de Dios es creador no solo es cristológico, no solo habla de la doctrina de la cristología, sino es soteriológico, o sea, habla de la doctrina de la salvación. Lo voy a repetir. Decir que Cristo es creador no solamente se relaciona a Cristo, sino se relaciona con la salvación de nosotros. No solo es cristológico, es soteriológico. ¿Qué estoy diciendo con eso? Esta frase, por quien asimismo hizo el universo, no solo tiene implicaciones para el mensaje del Evangelio, sino que también tiene enormes consecuencias para el ser humano. Significa que no somos meros productos de fuerzas impersonales. ¿Quién te creó? No sé. ¿Fue un Big Bang? ¿Fue la evolución? No lo sé. No. Esta frase, por quien así mismo hizo el universo, tiene enormes consecuencias para el ser humano. Significa que no somos meros productos de fuerzas impersonales y sin propósito que obran por azar sobre la materia ciega y sin sentimientos. Usted está aquí porque alguien le creó y está aquí porque tiene un propósito. Si alguien le creó, hay un creador, y si tiene usted un propósito, hay un salvador. Porque los hombres y las mujeres que nacen desde Adán nacen con el chip infectado, nacen todos infectados bajo pecado y todos necesitan un salvador. Entonces dijo el creador: yo formo a Adán y a Eva, se contaminan, ahora yo pongo la solución. Soy el creador, pero soy el salvador. Imagínese un creador cuyas criaturas pecan sin un salvador. Todos estarían condenados eternamente. Pero el creador propició un salvador. Entonces, escúchelo bien. La ubicación de esta frase, por quien así mismo hizo el universo, lo presenta el escritor de Hebreos en el prólogo, empezando su libro, ahí lo incrusta. ¿Por qué? Porque el autor entendió la creación como un aspecto de la revelación, así como de la salvación. Cuando el escritor de Hebreos empieza a escribir el libro, él está presentando a Jesús como el creador, para luego decirnos: Él y solamente Él puede ser tu salvador. Nadie más puede salvarte
sino el que te creó. Esa es la intención de Hebreos, cuando en el primer capítulo, en el segundo versículo, pone a Jesús como el creador. Esa es la intención. Entonces, quiero que noten esto y concluyo, por favor, ahora. El que fue condenado a muerte en Jerusalén, en una cruz, unas décadas antes, es ahora alabado como el que creó al mundo. Por tanto, si se consideran aún opacamente las dos ideas de que Cristo es al mismo tiempo dueño o heredero y creador, resultará aparente la enormidad del rechazo de Cristo como Salvador. O sea, el que rechaza a Cristo no está rechazando al carpintero de Nazaret, está rechazando al creador, está rechazando a Dios mismo. ¿Sí me explico? Y se los voy a demostrar. Primera de Juan 5:1. Vamos a leerlo. Primera de Juan 5:1. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Quiero detenerme aquí. Léalo conmigo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama también al Hijo. O sea, todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? El Padre. Ama también al que ha sido engendrado, al Hijo. Si yo amo a Jehová Dios, tengo sí o sí que amar a su Hijo Jesús. Ahora, primera de Juan 5:20. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora vamos a leer Primera de Juan 5:11. 5:11. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Walenesh, stand up. Pónganse de pie, por favor.